Hola amigos de YouTube, aquí estamos una vez más con este polímetro de la marca Eagle International, modelo EM10, para diagnosticar qué avería tiene en el circuito de miliamperios. Por regla general, a lo largo de mi vida, los polímetros que me han llegado con averías solían tener averías tanto en el circuito de miliamperios como en el circuito de ohmios, que son los más delicados. En el de, en el de corriente, por haber sobrepasado la corriente máxima del circuito y haber fundido por regla general alguna resistencia. Y en el circuito de ohmios, porque es un circuito para medir en un sitio donde mides una resistencia que no tiene tensión. Y hay gente que mide las resistencias con la tensión conectada, o por el motivo que sea no se dan cuenta, y conectan las bornas de ohmios donde hay tensión. Y ocurre lo mismo, una sobrecorriente por dentro del polímetro suele quemar alguna resistencia. Y son resistencias de precisión, no son resistencias de andar por casa. Así que luego además la avería es un poco fastidiada de reparar precisamente a eso, a que son resistencias bastante especiales. Algunas de ellas son prácticamente incontrables, ¿eh? No las puedes encontrar en ninguna parte. Bueno, pues nada, vamos a utilizar un polímetro para reparar el polímetro. Empecemos. En este polímetro tenemos la dificultad añadida de que no tenemos esquema. No tenemos esquema, no hay información técnica en ese sentido del mantenimiento y reparación de este aparato. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar que el miliamperímetro, este miliamperímetro, sigue vivo. Porque si por cualquier cosa ha dejado de funcionar, pues ya no sé ya qué hacer. Así que lo primero y más principal es el instrumento de medida. Vamos a comprobarlo y ahora después vemos si está bueno o no. Bueno, pues os cuento. Ya he comprobado el instrumento de medida y el instrumento de medida está vivo. La resistencia interna la he medido es de 1,022 kiloohmios. He desconectado otra vez esta resistencia que estaba aquí, la he desconectado, porque lo último que había hecho antes de que dejara de funcionar era conectarla en ese punto, porque parece que es ahí donde va. He vuelto a conectar las puntas de prueba aquí en los terminales de voltios y mide voltios correctamente. O sea que estamos como al principio, como antes de cuando en el vídeo anterior se me ocurrió soldar la bobina esta ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser investigar qué es lo que está pasando y qué es esto, que debe de ser una resistencia, pero desde luego no va ahí, no va ahí, eso está claro. Así que habrá que averiguar dónde va y cómo va y demás. Hay que sacar el esquema, hacer ingeniería inversa, no me queda otra. He desmontado el rotor del conmutador. Ahí están las piezas, el rotor y la tuerca. Y ahora para seguir desmontando esto hay que desoldar el potenciómetro, porque el potenciómetro va fijado por dentro con tuercas, ¿vale? Así que hay que sacar esto para poder retirar la tarjeta. Ya he sacado la tarjeta, podéis verla aquí. Lleva todo resistencias de precisión, un condensador por allá abajo y veo también 3 diodos de bajo voltaje. Aquí el conmutador, en el cual también veo un defecto, y es que este conmutador, toda esta parte de aquí donde está el selector de posiciones, esto debería estar engrasado para un menor desgaste a la hora de cambiar, con un poquito de vaselina o una grasa buena de calidad, debería estar todo engrasado. Y aparte haría mucho más fácil el cambiar de rango dentro de lo que es el mando de la otra parte, donde está pues 1K, pues 10K, pues 50 voltios, 250 voltios. Para ir conmutando es mucho más sencillo si esto está engrasado. Esta es la resistencia que os dije, que multiplica los 500 voltios a 1000 voltios. 1000 voltios aquí, 500 voltios máximo aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar todos los diodos. Vamos a comprobarlos si están buenos o están malos. Si hay alguno que está mal, pues tomaremos nota. Bueno, pues ya me he hecho aquí mis apuntes. Resistencias por un lado, selector por el otro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser sacar el esquema, que esto me va a llevar un buen ratito, sacar el esquema de este polímetro. Pero es que lo necesito para poder repararlo en condiciones. Porque los diodos los he comprobado y están bien, ¿vale? Pero tengo aquí este problema del cual no sé absolutamente nada.
No sé si va soldado ahí o no va soldado ahí. El caso es que si lo sueldo, se acabó el voltímetro, se acabaron las funciones del polímetro. Ni mide voltios ni mide nada. Bueno, pues nada, me voy a poner con ello a la tarea y os quería contar una anécdota. Este polímetro se parece bastante al primer polímetro que me regalaron, el primer polímetro de toda mi vida, cuando yo tenía aproximadamente 12 o 13 años. Era un polímetro muy similar con un selector como este. Lo que ocurre es que, bueno, pues mi padre fue y me lo compró. Era mi ilusión, le dije, cómprame un polímetro porque quiero tener un polímetro. Me lo compró. Y nada, cuando llegué a casa lo desempaqueté, estuve probando de medir resistencias, voltios, lo típico, ¿no? Medir voltaje de la red eléctrica, las resistencias que tenía, los potenciómetros, ver cómo cuando giraba el potenciómetro cambiaba la aguja. Y tuve la ocurrencia detrás de eso de decir, bueno, ¿y cómo funciona por dentro? Y cogí y lo abrí. Y cuando lo abrí y vi el conmutador, dije, ¿y cómo conmuta esto? Y desmonté el conmutador. Y al desmontar el conmutador, resulta que iba con unas bolitas y unos muellecitos. Y luego a la hora de montarlo, no había santa manera de montar el polímetro. Porque cuando metía las bolitas, se saltaban los muelles, cuando metía los muelles, se saltaban las bolitas, y así. Y yo lo estaba pasando fatal, porque yo decía, ay Dios mío, como mi padre me pregunte por el polímetro. Ay Dios mío, como mi padre me pregunte por el polímetro. Y resulta que el polímetro está aquí descuajeringado y que no funciona. Y es un polímetro nuevo, que me lo ha comprado hace 2 días. Y nada, una noche, ya después de haber pasado todo el día intentando montarlo y que nadie me viera hurgando en él, pues por la noche me desperté, encendí la luz, me puse sobre la mesita donde estudiaba, saqué el polímetro desmontado y tuve una brillante idea, ya que las bolitas y los muelles, cuando monto los muelles se caen las bolitas y cuando muevo las bolitas se caen los muelles. ¿Cómo puedo evitar que se caigan las bolitas si monto cualquiera de las otras piezas? Y tuve una feliz idea. Así que cogí un poquito de vaselina, unté los muelles en vaselina, pegué las bolas con la vaselina a los muelles, monté los muelles, las bolas se quedaron sujetas y pude terminar de montar el conmutador y volver otra vez a la vida el polímetro. Y aquel día, bueno, pues no sé, me sentía el máster del universo porque había conseguido romper y reparar mi polímetro. Así que bueno, esta es la anécdota. Me voy a poner a hacer ingeniería inversa de esto y a sacar el esquema. Hasta dentro de un buen rato, aunque para vosotros no va a ser más de unos pocos segundos. Estoy mirando este polímetro y hay que recapitular, porque no hay que hacer trabajo excesivo nunca. Esa es una regla de energía. Bueno, pues a ver, recapitulemos. Hemos visto que el voltímetro, tanto en corriente alterna como en corriente continua, el voltímetro funciona. Hemos visto que ohmios funciona porque ajusta perfectamente a 0. Lo único que falla es la parte de amperios, ¿vale? Entonces, nos vamos a dedicar de momento a hacer la ingeniería inversa exclusivamente del circuito de corriente. En esta imagen podemos ver el circuito de medida de intensidades en corriente continua de este polímetro Eagle International EM10. Tenemos en la parte superior el instrumento de medida, que tiene un fondo de escala de 80 microamperios. Debajo del microamperímetro tenemos 3 elementos: un diodo de protección contra corrientes y voltajes inversos sobre el microamperímetro, una resistencia de derivación de corriente de 30.800 ohmios y un condensador estabilizador de 22 nanofaradios. Los 3 elementos tienen en paralelo una resistencia equivalente de 9,16 kiloohmios. A la derecha tenemos una resistencia limitadora de intensidad de 1500 ohmios y debajo tenemos el conmutador a monocontrol, que selecciona las posiciones de 100 microamperios, 5 miliamperios y 250 miliamperios. En la posición de 100 microamperios, el instrumento de medida en paralelo con la R equivalente de 9,16 kiloohmios y todo ello en serie con la resistencia de 1500 ohmios están en serie con la entrada de intensidad. En la posición de 5 miliamperios también, pero el segundo conmutador pone en paralelo una resistencia de derivación de 46,5 ohmios con la entrada de intensidad. Y en la posición de 250 miliamperios
también, pero el segundo conmutador quita la resistencia anterior y pone en paralelo una resistencia de derivación de desconocidos ohmios porque está quemada con la entrada de intensidad. Así que la pregunta es, a la vista del esquema, ¿podemos calcular el valor teórico aproximado de la resistencia de derivación quemada y el valor de su potencia disipada? Y la respuesta es, yo ya la he calculado, y os dejo el problema de matemáticas electrónicas para el que tenga interés en resolverlo. Bueno, pues ahora que ya hemos visto lo que queríamos, vamos a empezar a montar. Y para empezar a montar, lo que vamos a usar es este utilísimo tubo de vaselina esterilizada, de farmacia, en el cual vamos a engrasar todo lo que son la zona de los dientes del conmutador de posiciones. Ya hemos extendido una capita de vaselina por todo el conmutador de posiciones y ahora vamos a proceder a montar la tarjeta. Ya he montado la tarjeta y el conmutador rotativo. Me falta por conectar el potenciómetro y algunos cables por aquí. El potenciómetro lo quiero colocar de una manera distinta de como estaba colocado, porque no me gustaba eso de tener que doblar las patas del potenciómetro sobre el circuito impreso. Me parece una auténtica burrada, lo digo así de claro, una auténtica burrada. Bueno, pues ahora voy a coger y voy a medir el microamperímetro. Quiero saber de cuánto es su fondo de escala, para apuntarlo. Porque si algún día se avería por cualquier cosa, pues tendré que saber qué instrumento de medida, en qué fondo de escala tengo que colocar el sustituto, ¿vale? Si es que es posible técnicamente. Porque claro, una cosa es decir las ideas y otra cosa es llevar las ideas al mundo de la realidad. Pero vamos, yo creo que no es un microamperímetro muy difícil de encontrar este. Lo único es el dial de las escalas. Pero bueno, el dial de las escalas ya tengo este. Lo único que tendría que cambiar es el mecanismo de dentro. Pues nada, he probado ya también el conmutador y va suavecito, va suave sin atrancones. Que eso es lo que interesa. Y sobre todo que no se desgaste. Pues nada, voy a hacer la prueba esta de medir el microamperímetro, de cuánto es el fondo de escala y ahora después os lo digo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Disculpad por el brillo. Tenemos el microamperímetro a fondo de escala. Y la corriente que estamos midiendo con el polímetro patrón es de 79,7 microamperios, lo que nos indica que este instrumento de medida es de 80 microamperios. 80 microamperios, así es como seguramente lo tiene calado el fabricante, 80 microamperios. Aunque bueno, siempre hay una cierta tolerancia. ¿De acuerdo? Pues ya está, vamos a tomar nota del valor, 80 microamperios de fondo de escala. Ya he montado todo el cableado otra vez, tal como estaba. Aquí hay un cable que ha quedado un pelín tenso, no me gusta mucho. Creo que esto lo voy a corregir después. Ahora no, esto ha quedado bien, como estaba. He retirado la resistencia de derivación, esa que estaba bobinada y que iba entre este punto y este. La he retirado. La tengo ahí, quiero que la veáis. Desde luego me marca 1,2, 1,3 ohmios, lo cual no es lo que me indican los cálculos que tiene que tener. Pero bueno, eso ya me preocuparé después. Ahora lo que quiero es comprobar las escalas de 100 microamperios y de 5 miliamperios, que tiene que funcionar. Al haber quitado esta resistencia de aquí, la escala de 250 miliamperios ahora mismo se comporta como la de 100 microamperios. En teoría tiene que funcionar todo bien. Voltios, ohmios y corrientes en microamperios de 100 y de 5 miliamperios. Así que vamos a probar esas dos posiciones, 100 microamperios y 5 miliamperios. Bien, aquí lo tenemos ya. Escala de 100 microamperios. Tenemos la aguja, a ver que lo aclare un poquito la imagen. Ahí está. Tenemos la aguja justo encima del 100. Justo ahí encima del 100. Y la lectura que nos da nuestro polímetro patrón es de 100.4 microamperios. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos un error de más 0,4%. Más 0,4%. Lo cual está muy bien. Está muy por debajo del 2%.
Ahora vamos a mirar la otra escala, que es la de 5 miliamperios. Bien, ya tenemos aquí el polímetro, que nos estamos midiendo 5 miliamperios, y aquí lo tenemos perfectamente enfrentado. 5 miliamperios ahí encima de la rayita de la división. Y nuestro polímetro patrón nos marca 4,78 miliamperios. Eso nos da un error del menos 4,4% y eso es muy grande. Eso es muy grande. Eso significa que esta escala hay que arreglarla. Esta escala está ida de valor. Y aquí podéis ver las dos resistencias que he colocado para recalibrar la otra resistencia, que no la voy a tocar, la original, y poder hacer que la escala ahora de 5 miliamperios se aproxime a la realidad. Y ahí podéis verlo. Voy a afinar la imagen para que lo veáis bien, que tenemos justo la aguja encima de la división del 5, que es esta de aquí, de este lado. Y nuestro polímetro patrón nos marca 5,04 miliamperios. Y eso nos da un error del 0,8%. Fino, filipino. Y ahora nos queda el problema de la escala de 250 miliamperios. Que me estoy pensando cómo lo voy a hacer. Me estoy pensando cómo lo voy a hacer porque quiero hacer una cosa bonita. A mí no me gusta esta resistencia. Esto me parece un chapucín barato, hecho con hilo de cobre aislado con hilo de tela. Esto no me va. No me va porque, bueno, sí, es una resistencia que aguanta bastante potencia. Aguanta bastante potencia por ser de hilo de cobre. No se va a fundir así fácilmente. Le tienen que pasar muchos amperios para que se funda. Pero no sé, no me termina a mí de convencer eso. Así que me estoy pensando a ver cómo lo haré. De momento ya sé que tengo la escala de 100 microamperios y la escala de 5 miliamperios perfectamente operativas. Bueno, pues aquí estamos ya, por fin, en la escala de 250 miliamperios. Estamos midiendo 250 miliamperios. Y aquí tenemos 249,9, 250, depende de las variaciones de red eléctrica. Ya ni voy a perder el tiempo en verificar la cantidad de error, porque el error es evidentemente mínimo. ¿Vale? Se ha bajado un poquito porque ha bajado la alimentación de la red eléctrica. Un segundito que voy a subir un poquito aquí. Vamos a ver si lo consigo calar otra vez. 250 y tenemos 250, lo veis, ¿no? 249,5, 249,6, 250. Ahí lo tenemos. Bueno, hoy tenemos ahora en este momento un montón de variación de red eléctrica. Es una pena. 249,6, 250. Muy bien. Bueno, pues ahora os enseño la resistencia que he hecho. Aquí podéis ver en detalle el modulito que he hecho de resistencia de derivación para ajustar los 250 con precisión. Más precisión imposible. Y mucho mejor que la famosa bobinita de hilo forrado con hilo de tela o hilo de algodón. Mucho mejor. Este modulito queda sujeto por las masas que van ahí conectadas, los dos alambres, y el otro polo es este hilo rojo que va por aquí. Y bueno, pues ha quedado francamente perfecto. Ahora lo que quiero hacer ya para ir terminando este polímetro es colocarle una protección para que si alguna vez alguien le aplica más de 300 miliamperios a este polímetro, a la entrada, pues que funda un fusible, ¿vale? Así que me voy a poner manos a la obra y voy a prepararlo y a montarlo. En este hueco, aprovechando el hueco de un portapilas que nunca ha llegado a ser usado, aquí hemos colocado un fusible de 300 miliamperios. Y aquí tenemos el cablecito que estamos esperando a que frague el pegamento para conectar ahí a la borna de negativo. Y entonces ya queda todo el polímetro protegido. En el momento en que pasen 300 miliamperios o más, porque es un fusible rápido, en el momento en que pasen, ya sea por un error en la lectura de ohmios o por un error en la lectura de miliamperios en 250 miliamperios,
el fusible va a saltar y va a proteger todo lo que es el circuito, la nueva resistencia de derivación que hemos hecho, la otra que hemos calibrado, todo. Porque la otra, a mí me extraña que saliera el circuito de 5 miliamperios con un error tan grande del 4,4%, si mal no creo recordar. Y yo pienso que eso es porque le han pegado un calentón a la resistencia, le han pegado un calentón y se ha ido de valor, porque es una resistencia de precisión. Y vamos, me extraña mucho que una resistencia de precisión pues se vaya de tal manera como para dar tal error. Así que nada, vamos a esperar a que fraude el pegamento, soldamos el cablecito y ya podemos probar todo el polímetro completamente. Y bueno, ya lo tenemos. Felizmente ya está todo cableado, toda la modificación hecha. El polímetro ha quedado mejor que el día que se fabricó, cosa que siempre me alegra cuando hago un trabajo que queda mucho mejor que cuando lo fabricaron. Y bueno, pues he rememorado los tiempos en los cuales me peleé con mi primer polímetro para meterle los muellecitos y las bolitas del conmutador. Y ya está aquí la protección, 300 miliamperios de fusible. Así que magnífico, magnífico. También quiero que veáis el detalle de cómo he colocado el potenciómetro para no doblar las patillas cada vez que se conecta y se desconecta el potenciómetro. Eso hay que cuidarlo porque estos potenciómetros luego a la hora de buscarlos es un problema. Y nada más. Pues ahora ya vamos a terminar ya de revisar el polímetro, todas las medidas. Repasaremos otra vez los microamperios, los miliamperios de 5 miliamperios y los de 250. Por cierto, el grupo de resistencias que tenía aquí lo saqué porque había algún mal contacto por aquí dentro, no sé dónde, y tuve que repasar soldaduras y aproveché que tuve que levantar esto para meter las resistencias por debajo. Quiero que las veáis. A ver si se pueden ver. Ahí, las azulitas, las veis, ¿no? Pues las he metido por debajo, con lo cual queda bastante mejor desde el punto de vista visual. Pero las pruebas que nos quedan por realizar, incluidas las de las escalas de ohmios, que no las hemos hecho todavía, y no sabemos cómo está de calibrado esto, las veremos en un próximo vídeo. Así que espero que os haya gustado lo que hemos visto hasta aquí. Prácticamente ya casi tenemos ya terminado el polímetro, nos queda un último empujón. Y nada más, un cordial saludo a todos y os espero al próximo vídeo. Adiós.